Kazajistán, el corazón de la estepa, nómadas, imperios y petróleo en Asia Central. Es el noveno país más grande del mundo y el más grande sin salida al mar. Un territorio tan vasto que abarca desde el mar Caspio hasta los confines de China, desde la estepa helada hasta el desierto ardiente. Durante milenios fue hogar de los pueblos nómadas más terribles de la historia. Fue parte del Imperio Mongol, luego conquistado por el Imperio Ruso, después absorbido por la Unión Soviética, que lo usó como campo de pruebas nucleares y depósito de deportados. Y hoy es uno de los mayores productores de petróleo del mundo, con una capital ultramoderna construida en medio de la nada. Eso es Kazajistán. La estepa infinita, geografía y datos. El país más grande sin salida al mar. Kazajistán tiene una superficie de 2.724.900 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en el noveno país más grande del mundo y el primero en tamaño de los que no tienen costa oceánica. Tiene unos 19 millones de habitantes, lo que lo hace uno de los países con menor densidad del mundo. Su capital es Astana, llamada Nur-Sultan, entre 2019 y 2022, una ciudad futurista construida desde cero en la estepa. El paisaje es de una diversidad extrema: la gran estepa que cubre el norte y el centro, el desierto de Kizilkum en el sur, las montañas de Tian Shan en el sureste con picos de más de 7000 metros y la costa del mar Caspio al oeste, el lago más grande del mundo. El mar de Aral, que era el cuarto lago más grande del mundo, está en gran parte dentro de Kazajistán. La desviación soviética de sus ríos afluentes para riego lo redujo al 10% de su tamaño original, convirtiéndolo en uno de los mayores desastres medioambientales de la historia. Los orígenes nómadas de la estepa, los jinetes que dominaron Asia Central. La estepa kazaja fue habitada desde la prehistoria, pero su historia documentada comienza con los grandes pueblos nómadas que dominaron Asia Central durante milenios. Los escitas y los sarmatas recorrían las estepas siglos antes de Cristo, montando a caballo con una destreza que aterrorizaba a los pueblos sedentarios. El caballo fue domesticado en las estepas de lo que hoy es Kazajistán hace unos 5500 años. En la cultura Botai. Es uno de los aportes más transformadores de la historia humana. La domesticación del caballo cambió la guerra, el transporte y la economía en todo el mundo conocido. Con el tiempo surgieron los kazajos como pueblo diferenciado. Entre los siglos XV y XVI, cuando las tribus túrquicas y mongolas de la estepa formaron el Kanato kazajo, alrededor de 1465, considerado el primer estado kazajo de la historia, la sociedad kazaja tradicional se organizaba en tres grandes sus, hordas o clanes: el grande, el medio y el pequeño, cada uno con su territorio y sus jefes. Kazajistán es considerado la cuna de la domesticación del caballo. Los kazajos tienen una relación cultural profundísima con el caballo. La carne de caballo y la bebida fermentada kumis, leche de yegua fermentada, son pilares de la gastronomía tradicional. Los mongoles, Tamerlán y la ruta de la seda. El corazón del mundo medieval. En el siglo XIII, Genghis Khan y sus ejércitos mongoles conquistaron la estepa kazaja e incorporaron el territorio al mayor imperio terrestre de la historia. Tras la muerte de Genghis Khan, la región quedó bajo el control del Kanato de la Horda de Oro, el estado mongol del oeste que dominó Asia Central durante más de 2 siglos. El territorio kazajo fue también escenario central de la Ruta de la Seda, el sistema de rutas comerciales que conectaba China con Europa. Ciudades como Turquestán, Taraz y Otrar, entre otras paradas cruciales de caravanas que transportaban sedas, especias, metales e ideas entre Oriente y Occidente. A fines del siglo XIX, el conquistador Tamerlán, Timur el Cojo, arrasó gran parte de la región en sus campañas de conquista. Samarcanda, su capital, era la ciudad más esplendorosa de Asia Central, aunque quedaba fuera del territorio kazajo actual. La ciudad de Otrar, en el sur de Kazajistán, fue el escenario del episodio que desencadenó la invasión mongola de Occidente. En 1218, el gobernador de Otrar masacró una caravana mercante enviada por Genghis Khan, y la respuesta del Gran Khan fue devastadora para toda la región. La conquista rusa y el fin del nomadismo, 1730-1917. El lento avance del Imperio ruso.
El Imperio ruso avanzó sobre la estepa kazaja gradualmente a lo largo de los siglos XVIII y XIX. El proceso comenzó en 1730, cuando el Khan del Sus pequeño, presionado por los mongoles zungares del este, solicitó la protección del zar ruso. Fue el inicio de un proceso que terminaría con la incorporación total al imperio. Los rusos construyeron una red de fortalezas y ciudades a lo largo de la estepa. Omsk, Semipalatinsk, Verny, Almaty, promovieron el asentamiento de colonos rusos y cosacos en tierras que habían sido pastos nómados kazajos, desplazando a las comunidades locales. La resistencia kazaja fue episódica pero real. La rebelión más importante fue la de Kenezari Kasimov entre 1837 y 1847, el último Khan kazajo que intentó restaurar la independencia del Kanato kazajo. Fue derrotado y ejecutado, y su cabeza enviada a San Petersburgo. La colonización rusa introdujo la agricultura sedentaria en tierras que históricamente eran pastizales nómadas. Las hambrunas resultantes del desplazamiento de los kazajos de sus tierras de pastoreo causaron enormes sufrimientos en las comunidades nómadas. La era soviética, tragedias y transformaciones, 1917-1991. El periodo más traumático de la historia kazaja. La Revolución Rusa de 1917 trajo cambios radicales. Kazajistán fue incorporado a la Unión Soviética en 1936 como la República Socialista Soviética de Kazajistán. Lo que siguió fue uno de los periodos más traumáticos de la historia del pueblo kazajo. La colectivización forzada de Stalin en los años 1930 destruyó el modo de vida nómada kazajo de raíz. Los rebaños fueron confiscados y los nómadas forzados a establecerse en granjas colectivas. La hambruna resultante entre 1931 y 1933, conocida como el Ayarchilik Gran Hambre, mató entre 1,5 y 2,3 millones de kazajos, aproximadamente el 40% de la población. Cientos de miles huyeron a China, Mongolia y otros países. Stalin también usó Kazajistán como destino de deportaciones masivas. Chechenos, alemanes del Volga, coreanos, polacos y docenas de otras etnias fueron deportados a la estepa kazaja. Esto explica la extraordinaria diversidad étnica del país hoy. El polígono nuclear de Semipalatinsk. El polígono nuclear de Semipalatinsk fue el primer principal campo de pruebas nucleares soviético. Entre 1949 y 1989 se realizaron 456 detonaciones nucleares en suelo kazajo, incluidas pruebas atmosféricas que contaminaron enormes áreas y causaron enfermedades en la población durante generaciones. El cosmódromo de Baikonur, construido por los soviéticos en la estepa kazaja, fue el lugar desde donde se lanzó el Sputnik en 1957 y desde donde Yuri Gagarin viajó al espacio en 1961. Sigue siendo el cosmódromo más activo del mundo y Rusia lo arrienda a Kazajistán. La independencia y Nazarbayev, 1991-2019. El hombre que construyó un país. Kazajistán declaró su independencia el 16 de diciembre de 1991, uno de los últimos en hacerlo en las repúblicas soviéticas. El primer y único presidente durante casi 3 décadas fue Nursultán Nazarbayev, el líder comunista local que se reinventó como padre de la nación independiente. Nazarbayev tomó 2 decisiones históricas en los primeros años: renunciar al arsenal nuclear soviético que había quedado en territorio kazajo, el tercero más grande al mundo, y trasladar la capital de Almaty al centro del país, fundando la nueva ciudad de Astana en 1997, en medio de la estepa. La nueva capital, diseñada por el arquitecto Norman Foster, entre otros, se convirtió en un escaparate de arquitectura futurista. El modelo político de Nazarbayev fue el del autoritarismo con crecimiento económico, elecciones que siempre ganaba con porcentajes imposibles, represión de la oposición, pero también estabilidad, inversión en infraestructura y distribución de los ingresos del petróleo. En 2019, tras 29 años en el poder, anunció su renuncia y transfirió el poder a su sucesor Kassym-Jomart Tokayev. Nazarbayev renunció formalmente, pero mantuvo enorme influencia tras bambalinas. En enero de 2022, protestas masivas por el precio del gas se convirtieron en un levantamiento contra el régimen. Tokayev pidió tropas rusas y reprimió durante las protestas, cientos de muertos y miles de detenidos.
Sistema monetario, el tenge kazajo. Durante la era soviética, Kazajistán usó el rublo soviético. Tras la independencia, introdujo su propia moneda, el tenge, código ISO KZT, el 15 de noviembre de 1993. El nombre viene de la palabra túrquica para moneda o balanza. Los billetes del tenge muestran el emblema nacional kazajo, el mapa del país y figuras históricas culturales. Las monedas más antiguas mostraban el águila real, símbolo nacional que aparece también en la bandera kazaja junto al sol y el ornamento nacional kazajo. El tenge es una moneda estrechamente ligada al precio del petróleo. Cuando el crudo sube, el tenge se fortalece. Cuando cae, se devalúa. En 2015, tras la caída del precio del petróleo, el tenge se devaluó un 35% en un solo día, cuando el Banco Central lo dejó flotar libremente. Kazajistán es uno de los mayores productores de uranio del mundo. Además de petróleo y gas, el campo de petróleo de Tengiz y el de Kashagan en el mar Caspio son los dos mayores yacimientos de petróleo del mundo. Los ingresos energéticos financian el desarrollo acelerado del país. Kazajistán hoy, la nueva potencia de Asia Central. Kazajistán es hoy la mayor economía de Asia Central y uno de los mayores productores de petróleo, gas y uranio del mundo. Su política exterior es famosa por su equilibrio, mantiene buenas relaciones con Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea al mismo tiempo. Una habilidad diplomática notable para un país rodeado de grandes potencias. Su sociedad es fundamentalmente multicultural. Kazajos, rusos, uzbecos, ucranianos, alemanes y docenas de otras etnias conviven en un país que apostó al kazajo como idioma oficial, pero donde el ruso sigue siendo lengua franca. La estepa no tiene fin y tampoco la historia de nuestro pueblo. Dicho popular kazajo.